y todos le daban la gloria a Dios. Todos le daban la gloria a Dios. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego, siento gozo, siento paz, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente La presencia de Dios. aquí se siente la presencia de Dios. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Solo. Gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Hosana, hosana al Hijo de David. Hosana, hosana al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos, que ya viene el Rey de Gloria. Salgamos alabando su nombre porque vive para siempre. Y hosana, hosana al Hijo de David. Hosana, hosana al Hijo de David. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Y este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Y este corito es para alabar a Dios. Si tú lo sabes también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Y este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Y este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está vislumbrando en mi corazón. Y que una nube del cielo en la casa de Dios. Y estaban todos unánimes en ayuno y oración. Estaban todos unánimes en ayuno y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Y este corito es para alabar a Dios. Si tú lo sabes también, sientes lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios.
Y estaban todos unánimes en ayuno y oración. Estaban todos unánimes en ayuno y oración. Desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor. Y en la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. Libertad de anunciar la victoria de Cristo. Libertad de anunciar la victoria de Cristo. En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad. Libertad de anunciar la victoria de Cristo. Libertad de anunciar la victoria de Cristo. En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene sus brazos. El creador de los cielos. Y el Señor es mi Rey, mi todo. Cántalo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Y el Señor es mi Rey. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de su pueblo redimido, la gloria de su nombre exaltaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel.
Alabar a Jesús porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabar a Jesús porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, alabar al Señor de señores, alabar al Rey de los reyes, alabar al Dios de los cielos. Para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Grita, 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 oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Caen los muros, caen los muros, caen los muros de Jericó. Caen los muros, caen los muros, caen los muros de Jericó. Al sonar la trompeta, gritará el pueblo, gritará con sonido de bocina. Peleará, peleará, peleará. Grita, 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 oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Grita, 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 oh Israel. Caen los muros, caen los muros, caen los muros de Jericó. Caen los muros, caen los muros, caen los muros de Jericó. Al sonar la trompeta, gritará el pueblo, gritará con sonido de bocina. Peleará, peleará, peleará. Gloria a Dios, mis hermanos, en tiempo de alabanza hay que ofrecerle todo al Señor, mis hermanos. Que no le impida nada venir a darle esa alabanza al Señor, mis hermanos. Vengan, mis hermanos, dejen su lugar y métanse en la presencia del Señor en la alabanza, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, el tiempo corre. Niños, por favor, al salón, jóvenes, a la capilla. Mis hermanos adultos, preparen el estómago para alimento espiritual. Gracias a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde tan especial, porque yo creo que cada vez que hacemos un ambiente para alabar a Dios es un ambiente muy especial, simplemente porque nos reunimos para bendecir su nombre, darle la gloria a Él, gloria al Señor. Y estamos hablando del libro de Daniel. Estamos capítulo 7 y nos quedamos precisamente en el capítulo 7, donde vamos a seguir avanzando acerca de lo que es este libro tan interesante y que es muy importante que usted y yo aprendamos cosas que habla Daniel, que pueden ser de mucho beneficio para nuestras vidas, para poder entender y conocer mejor lo que Dios va a hacer a través del tiempo. Y los primeros 6 capítulos del libro de Daniel son de
carácter histórico. Yo sé que ustedes han notado que los primeros 6 capítulos es más histórico el libro de Daniel, pero a partir del capítulo 7, donde estamos ya en esta tarde, empieza una sección que pudiéramos decirlo es conocida como el área profética de Daniel. En el capítulo 2, a través del sueño de Nabucodonosor, Dios muestra un bosquejo profético histórico, que es algo que tenemos que ir aprendiendo cada uno de nosotros. Pero a partir del capítulo 7, cuando empieza la sección profética, los primeros 6 capítulos se relacionan con historias que provienen, principios que tienen que ver con la preparación para el tiempo final, para el tiempo del fin. Y creo que es un libro muy completo que habla precisamente de todo esto. Los últimos 6 tienen que ver con el desarrollo de los eventos que proceden al tiempo final. Así que vamos a ir, creo, aprendiendo cosas que pueden ayudarnos cada día para poder entender mejor esto. A lo mejor le voy a pedir que me ayuden a leer versículos, pero se los voy a ir diciendo así para que ustedes me ayuden y participen también, porque esto es algo muy importante, que ustedes también formen parte de esta enseñanza. Los primeros versículos del capítulo 7 dicen el tiempo en que le fue dada la visión. De acuerdo con estos versículos, esto sucede en el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia. Estamos hablando de que esto sucedió aproximadamente alrededor del año 550 antes de Cristo. Y una cosa que es sumamente interesante de este capítulo es que esta es la primera visión registrada dada al profeta Daniel. Porque si usted nota en el capítulo 2, ¿quién vio la visión? Nabucodonosor, ¿verdad? Y fue Daniel quien interpretó la visión de Nabucodonosor. En el capítulo 4, ¿quién tuvo la visión? Otra vez pudiéramos decir correctamente, fue Nabucodonosor el que tuvo la visión. Aunque Daniel es el que le dio la interpretación del sueño, o en estas 2 ocasiones. En el capítulo 6 de Daniel, quien fue, pudiéramos decir, el que interpretó también las palabras que aparecieron en la pared. Daniel, pudiéramos decir, es solo el instrumento escogido para dar interpretación. En los primeros 6 capítulos no leemos que Daniel haya tenido una visión, pero en el capítulo 7 hay un cambio. Ahora Dios revela el futuro a través de una visión o a través de un sueño que le da directamente a Daniel. No sé si habían notado esa área tan importante, que realmente lo que había acontecido en las otras visiones no fue directamente dado a Daniel, sino que son visiones, fueron sueños que él interpretó. Pero ya en el capítulo 7, ¿qué es lo que acontece? Que él tiene también una visión, Daniel. Pudiéramos decir que fue en un crecimiento, fue en una maduración lo que le estaba sucediendo a la vida de Daniel. Si esta visión es dada alrededor del año 550, quiere decir que Daniel ya había pasado aproximadamente unos 50 o más años a partir de la primera visión que tuvo Nabucodonosor. Era ya un anciano, era prácticamente de la edad de 80 años o por ahí andaba, en esa edad más o menos. Y si usted calcula que él cuando llegó a Babilonia tenía, si mucho, tendría unos 18 años cuando llegó a Babilonia. Había pasado ya mucho tiempo. Quiere decir que cuando él vio y tuvo esta visión, había ya crecido en una madurez espiritual, en una fe madura. Pero sobre todo nos habla de una constancia a través del tiempo. Después de que pasaron tantos años, pudiéramos decir que es algo que usted y yo es digno de que nosotros lo recordemos, de que como a través de todo ese tiempo él se mantuvo por más de 50 años, no se cansó. De 55 a 60 años
de mantenerse en el servicio a Dios, de mantenerse ferviente, de tener una fe que iba en crecimiento, una fe que se iba madurando con el paso del tiempo. Y creo que eso es justamente lo que creo que cada uno de nosotros necesitamos captar, que necesitamos aprender, que esta madurez a través del tiempo se mantuvo en él y sin siquiera pensar en retroceder, sino que se mantuvo firme, fiel a Dios, a pesar de que hayan pasado tantos años. Y una cosa importante o digna de mencionar, que a través de estos años Dios tuvo una relación perfecta con Daniel. Era muy cercana, pudiéramos decir que era una relación tan cercana que Dios podía confiarle a él muchas cosas. ¿Ha escuchado alguna vez a alguien que dice que un nuevo cristiano es un nuevo creyente, alguien que está en su primer amor? Algunas veces la impresión que tiene algunos de los que ya tenemos el conocimiento: deja que pase un tiempito de entusiasmo y verás que va a empezar a ponerse igual que nosotros, igual de frío que nosotros. Dice, ahorita anda emocionado porque está en su primer amor, pero no debe de ser así, hermano. Usted debe ser un ejemplo, usted debe ser una persona que tiene madurez espiritual. Ya deje de ese resfriamiento, tiene que encender su espíritu en el servicio a Dios. Que no pase nada a través del tiempo, que pase el tiempo y que nuestra relación con Dios sea cada día más cercana, una fe que vaya en crecimiento, que vaya en madurez en nuestras vidas. No vamos a dejar que esto mengue, sino antes al contrario. No vamos a decir está en su primer amor, al rato va a estar igual de tibio como nosotros. No queda eso, ¿verdad? Para los hijos de Dios, no está bien. Gloria al Señor. Todos saben que cuando una persona conoce los principios de Dios y los acepta, viene a Jesús. Su vida es fuertemente influenciada por el Espíritu Santo, y eso es lo que actúa en la vida de una persona, en la vida de un creyente. Pero parece ser que a veces con el pasar de los años el entusiasmo como que se va perdiendo la noción de lo que es el área espiritual tan importante para la vida del cristiano. No es posible que desaparezca ese fervor que teníamos desde el principio. Han pasado los años y creo que ese fervor va creciendo. Si no aprovechamos el tiempo que le estamos dando el servicio a Dios, Dios va a buscar gente que sí esté dispuesta a poder buscar ese fervor, a buscar esa llenura del Espíritu Santo. Pudiéramos decir, este no fue el caso de Daniel. Para él, cada año que pasaba era una experiencia más que llevaba en una relación más íntima con Dios. No fue que él tuvo una experiencia viva y resplandeciente con Dios cuando él era joven, y al ya aproximarse a la edad media, su experiencia con Dios menguó de ninguna manera. Y no solamente pudo mantenerse en ese servicio a Dios, sino que aún en cautiverio no permitió que llegara ese resfriamiento a su vida, que llegara ese resfriamiento a su corazón. Digo esto porque hay que crecer, hay que madurar. Yo creo que cuando nosotros decimos que somos de alguna forma angustiados en nuestra vida y que somos pasados por tribulaciones, no es un pretexto para que uno deje de darle servicio a Dios. Dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción. En otras palabras, no es motivo de que usted deje a Cristo el hecho de que pase por alguna tribulación. No es motivo de dejarle por el hecho de que pase por alguna situación difícil en su vida. No es así, no debe de ser así, no debe de menguar. Así que conforme pasó el tiempo, él iba acercándose más a Dios en esa relación. Y eso es precisamente lo que hizo que él recibiera grandes cosas de parte de Dios. Recibió la visión de lo que es el reino eterno, recibió la visión de las cosas que habían de venir, pero eso solamente lo consiguió a través del tiempo, a través de la constancia, a través del servicio que le daba a Dios. Nabucodonosor lo testificó. ¿Se recuerda usted cuando dijo: el Dios a quien tú constantemente sirves pudo librarte de los leones, Daniel? Hasta Nabucodonosor sabía que era un servicio constante el que él le estaba dando a Dios. No era un servicio mediocre, no era un servicio cualquiera, le estaba dando lo mejor a Dios de su vida.
Entonces quiere decir que cuando esto sucede, nuestra fe va madurando. Y aquí notamos que una de las grandes lecciones espirituales que aprendemos está en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde ya no es que recibió la experiencia de poder ir a interpretarle el sueño al rey, o de ir a ver qué es lo que estaba pasando para poder Dios, a través de esos sueños y visiones que tenían los reyes, él recibir la forma y la revelación de lo que quería ver, sino que ahora él mismo estaba experimentando una visión en su vida. Él mismo ahora estaba recibiendo de parte de Dios una visión para poder entender lo que Dios quería hacer. Es que esta visión le fue dada, dice la Biblia, casi al fin de su vida, después de haber servido toda la vida a Dios. Y la intención era demostrar que el plan de Dios, que a medida que va pasando los años, Dios quiere que, a pesar de que pasen esos años, sus hijos tengan una relación más íntima con Él. Otra cosa que debemos notar aquí, antes de seguir adelante, es que las verdades proféticas de las que habla Daniel están completamente compaginadas con lo que sucedió en el tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo de Belsasar. Están, ¿cómo pudiera explicarlo? Están debidamente delineadas, no se contradice, sino que es una visión que tiene que ver con lo mismo que ellos experimentaron, pero ahora Daniel le estaba dando una forma distinta a esos acontecimientos que él antes ya había hablado de ellos. ¿En qué capítulo ustedes notaron que ya se había hablado de lo que habla el capítulo 7? En el 4. ¿Verdad que sí? Pero ahora, ¿quién está teniendo la visión? Daniel. ¿Por qué concuerda con lo que sucedió con la visión del capítulo 4? ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo algo que venía madurándolo a través de los tiempos, venía dándole una nueva visión, venía perfeccionando lo que estaba sucediendo a través de los tiempos. Por ejemplo, si usted es un maestro o estuviera enseñando en una escuela, seguramente empezaría con las cosas simples y después tendría la meta de ir avanzando hacia las cosas más complejas, las cosas más difíciles. Esto sucede también en estas profecías de las que estamos hablando de Daniel. Esa es la razón por qué usted va a notar que a través de los tiempos es una misma profecía, pero que venía en proceso, venía de ser sencilla, venía avanzando a tratar de comprenderlo de una forma más compleja, más profunda, donde pudiéramos adquirir más conocimiento. Esto fue lo que sucedió con estas profecías. Por ejemplo, la profecía del capítulo 2 de Daniel empieza con un bosquejo histórico, una imagen hecha de 4 clases de metales, 4 imperios, hablando de lo que vio Nabucodonosor. Y cada una de ellas ya entendimos que tiene que ver justamente con lo que ahora estamos tratando de comprender mejor. En el libro de Daniel encontramos 4 bosquejos proféticos básicos que están en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 7, y todos concuerdan perfectamente. No sé si habían notado eso. Si están escuchando bien, ¿verdad? O sea, sí me estoy dando a entender. Cada uno de estos bosquejos, pudiéramos decirlos que venían de lo simple a lo complejo, de lo simple a lo profundo, venían en un desarrollo a través del tiempo. ¿Cuántos años pasaron? Decía ahorita, de cuando tuvo la primera visión con Nabucodonosor hasta que él tuvo la visión en el capítulo 7, aproximadamente 55 años. Fíjese bien. Por ejemplo, a través de esos 55 años, después de haber tenido la visión,
pudiéramos decir que Daniel, de lo complejo o de lo sencillo, lo venía haciendo complejo, venía ampliando ese conocimiento, venía avanzando hacia una profundidad más intensa en lo que era esta revelación que tenía, estas visiones. Y vamos a ver si más adelante sigue hablando de lo mismo, pero yo creo que sí, vamos a ver. Aquí notamos que estos 4 bosquejos proféticos cubren el mismo periodo de tiempo, pero a cada uno añade detalles que no fueron expuestos en los capítulos anteriores. Por ejemplo, estamos aquí en el capítulo 7, en el que estamos estudiando en esta noche. Notaremos en forma especial cómo la profecía se explica por sí misma. Algunas veces el estudio de las profecías frustra a los que las estudian, pero yo quiero que usted vaya conmigo, que a través de los tiempos, y va a ir usted viendo cómo encaja todo perfectamente. Algunos piensan que es solamente una serie de confusiones, y esto no es así, ni puede ser de esta manera. El apóstol Pedro dijo lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 y versículo 20. ¿Quién tiene la Biblia para que lo leyera rápidamente, si pudiera hacerlo en esta noche? Capítulo 1 versículo 19 y 20. Amén. Tenemos que tener esto en mente, que ninguna escritura es de particular interpretación. Teniendo esto en mente, hay que entender que los símbolos que utilizaba Daniel, todos estos símbolos para poder interpretar lo que él quería dar, fueron los mismos símbolos que utilizó a través de todo el tiempo, a través de la profecía. ¿Cuántos años dijimos que pasaron? 55 años aproximadamente. Y no cambió la profecía. Dígame si no es fácil entender la profecía. Ahora se le está haciendo fácil a usted, ¿verdad? Qué bueno, eso me da gusto. Dice la Biblia que Daniel miraba en esa visión que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Cuál era el gran mar que decíamos que está en esa área? El mar Mediterráneo. Es el mar más grande que existe. Y vio 4 diferentes bestias, diferentes la una de la otra, que subían del mar, diferente una de la otra. La Biblia establece que Daniel vio un viento soplando del mar y las olas se agitaban la una con la otra. Vio salir de ese gran mar 4 bestias diferentes la una de la otra. Y notamos que a medida que estudiamos la Biblia, tenemos que entender que lo que simboliza cada uno de estos animales que estuvimos viendo la semana pasada. Solamente estoy tratando de amplificar lo que estuve tratando la semana pasada y hacerles notar que no van a cambiar los símbolos, ni tampoco van a cambiar los animales que Daniel está viendo. En ninguna parte usted va a notar esos cambios. Por eso es que si tenemos una cerradura y la trancamos o la cerramos, está cerrada la puerta, va a permanecer en esa situación si usted la tiene cerrada, a menos que usted tenga la llave y que la podemos usar para abrir. Si tiene la llave, no será muy difícil entrar a ese lugar o a ese cuarto donde usted quiere entrar. Si entendemos el significado de las profecías de la Biblia, podríamos decir que es la llave, entonces no será muy difícil entender los misterios de los símbolos de las profecías. Yo me imagino que ustedes han hablado de la bestia y el falso profeta y esto y lo otro, y bueno, es una confusión, y que el león y que el leopardo. Entonces lo que estoy tratando de hacer es hacerles entender a ustedes, darles a entender, porque ustedes son muy inteligentes, que nunca cambian los animales y los símbolos que Daniel utiliza.
Por eso al estudiar las profecías entendemos que para poder entender y que la clave del entendimiento, para poderlo comprender, al estudiar las profecías vamos a encontrar algo interesante, que los símbolos proféticos son constantes. Son constantes. En profecía Dios no usa un símbolo y en lugar y lo cambia y utiliza otro significado, sino que ustedes van a notar que a través de nuestro recorrido no van a cambiar, van a ser constantes. Gloria al Señor. Así que vamos a seguir en donde íbamos para poder reiniciar. Solamente quería hablarles un poquito de esto. Si alguien tiene algo que añadir, le voy a dar la oportunidad. Si pudieron comprender lo que les traté de decir, hermano, ¿puedo comprender? A ver, alguien díganme si me di a entender en esa parte. Era interesante y importante que yo les aclarara esto, porque esto es muy muy importante que ustedes lo entendieran. ¿Dónde nos quedamos? Capítulo 7 del libro de Daniel. ¿Nadie quiere decir algo? ¿O habían captado eso? Le digo esto porque ustedes van a ver más adelante cómo todo concuerda perfectamente. Hasta ¿saben quién habló de estos animales? ¿No saben? Juan, en Apocalipsis. Ok. Vamos entonces. La razón por que le digo esto es que esto sí es muy muy interesante que ustedes lo entiendan. Porque en el capítulo 2 del libro de Daniel, el reinado de esta bestia de la que estamos hablando, la última parte de la bestia, de la cuarta bestia, estaba representado por el hierro. Hablábamos la semana pasada. Y este imperio es representado por una cuarta bestia terrible y espantosa. Ahora llegamos a una de las partes más importantes de la profecía. El primer imperio, ya entendimos, fue en Babilonia. El segundo fue Medo-Persa. El tercero, Grecia. ¿Se recuerdan, verdad? Pero en este cuarto notamos que Daniel le da una expresión que es muy notable y dice que es muy diferente a todas las demás y que era en gran terrible, horroroso lo que él estaba mirando. Y luego dice que después de esto miraba y dice: yo en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, 7, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba con sus pies, y eran diferentes de todas las bestias que había antes, y ella tenía 10 cuernos. Esta bestia de la que estaba hablando Daniel. Las piernas de hierro, ya entendimos, es el material que está representando a Roma. Tiene 10 dedos. La cuarta bestia espantosa con dientes de hierro tiene 10 cuernos. Y notamos esto. El paralelo es obvio. Antes de seguir más adelante, observemos una lección espiritual que es muy notable. Por eso yo quisiera que ustedes no perdieran una palabra de esta lección. En ambas figuras de Daniel, en el capítulo 2 y en el capítulo 7, hay una deterioración. La cuarta bestia describe las características del imperio, un imperio con una moral contaminada y corrupta, pero notamos que fue esto durante el reinado de Roma, cuando Cristo estuvo aquí sobre la tierra. Es posible que esta noche se encuentre alguien aquí, probablemente que ha abandonado su esperanza. Si usted pensó: bueno, yo ya estoy muy lejos de Dios, entré en un estado espiritual muy bajo, y aun cuando pensaba y sabía que creía que sabía más que todos, por eso decidí no seguir más en las cosas de Dios. Si alguien ha pensado en esa forma, hay buenas nuevas para usted. Dice la Biblia que Dios
envió a Jesucristo. Pudiéramos decir, lo envió pudiéramos decir, al más degradado de los imperios. Y justamente cuando ese imperio estaba reinando sobre la tierra de Israel. Aquí notamos que a pesar de haber venido Jesús a un imperio y a vivir bajo un imperio sobre el cual en esa época estaba gobernando sobre Israel. No sé si usted se había notado que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, ellos tenían que pagarle tributo al César, que era un gobernador romano, el que estaba gobernando en ese tiempo. Fue entonces cuando llega Jesús como un milagro de amor en tiempos de un imperio que era romano completamente. Cuando Él fue juzgado por romanos. Todos los gobernantes que estaban en ese tiempo eran gobernantes romanos. En otras palabras, a Él le tocó vivir y venir bajo ese imperio. Y aún dentro del imperio había personas por las cuales Cristo vino a dar su vida. Esto es en el caso del centurión romano. ¿Se acuerdan ustedes? Que él aceptó a Jesús y su vida fue cambiada. Lo mismo puede suceder probablemente con alguno de los que probablemente está perdiendo la fe en esta noche. Piense por un momento. Al mirar, por ejemplo, en la nación romana, al mirar el imperio romano, vemos algo que es muy común, algo nuevo. Vemos algo nuevo que sucede, aparte de lo que Dios ya había visto en el capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. De los cuernos, de los 10 cuernos, salía uno de entre ellos. Cuando él dice contemplaba los cuernos, ¿qué quiere decir con esa expresión? ¿Qué significa esto? ¿Qué representan los dedos de la imagen de Daniel? Alguien diría la división del imperio romano. Es correcto, eso fue lo que sucedió. Roma no fue sucedida por un quinto imperio. Cuando el imperio empezó a declinar, se debilitó y fue conquistado por las tribus bárbaras del occidente de Europa, quienes barrieron con el imperio. Entonces no podemos decir que sucedió un quinto imperio mundial, sino que más bien habla de un imperio que se empezó a debilitar por causa de que se debilitó y porque se dividió y porque eso fue lo que hizo perder fuerza. Aquí en el capítulo 7, versículo 8 del libro de Daniel, dice: yo contemplaba los cuernos, es decir, contemplaba la división de los cuernos que simbolizaba la división del imperio romano. En el año 169 antes de Cristo, los romanos conquistaron a los griegos y gobernaron como una nación sólida hasta el año 351 después de Cristo. Hay que decir que cuando este imperio gobernaba el mundo, que Cristo vino a nacer precisamente en esta tierra entre los años 351 y 426 después de Cristo, las tribus bárbaras arrasaron la parte occidental de Europa y Roma fue dividida. Daniel dice que se quedó horrorizado al contemplar el desarrollo de este gobierno por los primeros siglos. Es decir, el periodo de unos 500 años que abarca desde el año 169 antes de Cristo hasta el año 351 después de Cristo, dice Daniel, derribarse el imperio, vio las divisiones del imperio romano. Ahora dirá usted: ¿qué está, hermano? ¿Está atorado en lo mismo? No, ustedes van a ir comprendiendo lo que estoy tratando de decirles en esta noche. Comenzó a haber estas divisiones del imperio. Después dice que estaba contemplando y mirando que a través de este tiempo, de los 100 a los 500 años después de Cristo, empezó a crecer un cuerno pequeño, un poder que crecía en la Roma occidental, pero un poco separado, distinto en su forma de organización.
Este cuerno creció de dentro del poder romano, creció hasta alcanzar un poder prominente y finalmente arrancó 3 de los otros cuernos, y a la medida que crecía su poder destruía 3 de los 10 reinos originales, hasta que finalmente fueron destruidos en su totalidad. La ascensión de este pequeño cuerno es de gran interés dentro de lo que es el estudio de la profecía. ¿Qué es ese cuerno pequeño? ¿Cuál es ese cuerno pequeño que vio Daniel en el capítulo 7, versículo 8? Aquí hay que notar algo interesante aquí. Es algo precioso que en esta noche vamos a comprender de una forma especial. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandezas o grandes cosas, que hablaba grandezas. ¿Qué representa cuando la Biblia habla de ojos? Cuando se habla de la escritura en la Biblia, ¿qué es lo que significa? ¿Qué hace la diferencia entre el ojo de los animales? Y la diferencia podemos encontrarla, que lo que ahora está diciendo no es una visión necesariamente como lo decía al principio. La diferencia entre los ojos de los animales y lo que ahora está tratando de decir, que tenía ojos como de hombre. Lo primero de los animales, notamos que se refiere a los reinos que existieron naturalmente. Pero ahora, cuando surge el cuerno pequeño y que brota de en medio de los 10, tiene como ojos de hombre. Está hablando justamente no de una visión que tenía que interpretarse con los símbolos de animales, sino que ahora está hablando de alguien personificado. Ahí está la gran diferencia. Está hablando de alguien que tiene ojos, habla de alguien que tiene inteligencia, alguien que es racional, alguien que tiene una mente que es pensante. Pudiéramos decir que la Biblia así lo dice, así es en la Biblia, que los ojos son considerados como el ojo de inteligencia. Algunas veces los profetas de la escritura, de la escritura de la palabra de Dios, son considerados como videntes. Por eso la verdad de Dios revelada por medio de los profetas proveyó una visión a la iglesia. La inteligencia divina de Dios simbolizada a través de la figura de los ojos. Por eso es que los ojos del Señor, dice la Biblia, están sobre toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su presencia es manifiesta por todas partes. Pero la pregunta es, pero un momento, el cuerno pequeño tiene ojos, pero ojos de hombre. Tiene ojos de hombre. Esto quiere decir que este es un sistema basado en lo humano, no tiene nada que ver con lo divino. En vez de ser basado en lo divino, está basado en lo que es lo humano, lo que es la capacidad, la inteligencia, la fórmula que el hombre tiene, que probablemente para poder demostrar su capacidad, su inteligencia. Todo lo que está sucediendo con este nuevo resurgimiento está basado solamente en la capacidad humana. Quiere decir que es algo interesante que podemos aprender en esta noche. ¿Cómo es que está basado todo lo que está pasando en ese tiempo? Basado solamente en lo humano y no en lo divino. El poder de este cuerno pequeño es un sistema humano que se levanta y que tiene boca que habla grandezas. Si identificamos este poder de lo que está hablando Daniel, podemos adelantarnos un poquito y leer el capítulo 7, versículo 24.
y en la primera parte del versículo 25. Donde habla y da la descripción, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual es diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. Ahora, ese cuerno que se levanta dice que hablará palabras contra el Altísimo. Estamos hablando de lo que son, de lo que es el reino de Roma. Estamos hablando de la bestia horrorosa de la que Daniel dijo era muy diferente a las demás. El poder que representa este pequeño cuerno difiere de los poderes anteriores, que se levantan como poderes políticos. Es muy notorio porque habla grandezas y habla palabras contra el Altísimo. En otras palabras, habla contra Dios. Por lo tanto, es obvio que no es un poder político, sino más bien está hablando de un poder religioso predominante que lo va a llevar a poder tener esa capacidad, lo va a llevar a tener ese dominio para querer controlar a todo el mundo a través de un sistema religioso globalizado. Porque estamos hablando de un imperio que dice la Biblia que no se ha dado por vencido ni que ha muerto. ¿Se recuerdan? Apocalipsis 17, 8 creo que es, ¿verdad? Nunca ha dejado de ser este imperio. Sí, es cierto, perdió poder, se dividió, dejó de existir, pero siguió surgiendo a través de los tiempos, utilizando un sistema religioso, un sistema que no tiene nada que ver, digamos, con Dios, sino que estamos hablando de una fórmula que ellos han empleado a través de los tiempos para engañar. Un espíritu de engaño. Los apóstoles hablaban de esto. ¿Sabía usted que los apóstoles hablaban de esto? Hablando de este poder, de este imperio que se comenzó a levantar a través de los siglos, y que la Biblia dice: la bestia que has visto fue y no es, aunque es. Fue y no es porque cambió de sistema, ahora utiliza el sistema religioso. Por eso es que comienza a resurgir y llega a resurgir de una manera tan impresionante que le da poder al anticristo para que se voltee contra Dios, utilizando el sistema religioso. Naturalmente que hacen una alianza, pero al final de cuentas dice la Biblia que esa alianza que hicieron se volteó en contra de la gran ramera y la desoló y la destruyó. La Biblia predice que después de la división del poderío romano se levantaría un poder político religioso en los primeros siglos, y que este diferiría de las verdades del Evangelio. El apóstol Pablo escribió en Hechos 20, 29 al 31. Hechos 20, 29 al 31. A ver, esgrima, saque rápidamente la espada y ábrala, y vamos a leer lo que dice ahí. Les iba a decir que les iba a mencionar, ¿verdad? Para que ustedes participen. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 31. ¿Quién lo tiene? Para que lo pueda pararse rápidamente, leerlo bien fuerte, que retumbe aquí en toda la iglesia. Fíjese bien, hablando de un sistema que se iba a implementar. Y por eso decía Cristo que tuvieran mucho cuidado, que es muy probable que si nosotros no nos cuidamos, dice Amún, es muy probable que hasta aún a los escogidos los podría engañar ese sistema que se estaba levantando.
Ese sistema religioso que comenzó a surgir, comenzó más fuertemente cuando inició en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, implementando una doctrina que han adoptado la mayoría de todos los líderes religiosos del mundo. Ahí está el cuerno que se está levantando con un gran poder para querer tener un dominio mundial, un dominio globalizado. Por eso dijo el apóstol que tuviéramos cuidado de que no permitiéramos que ese sistema religioso nos envolviera a nosotros con sus doctrinas, con sus creencias. Aquí lo describe claramente el apóstol Pablo, porque dice: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros ese tipo de lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a discípulos o a sus discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, dice el apóstol, de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno que se cuiden. Que cuiden esto, que se den cuenta de la importancia que tiene de que no los alcance el sistema romano que está predominando en este tiempo, y que ya realmente pudiéramos decir que ese cuerno que se levantó tiene una gran influencia en este tiempo sobre el mundo. Una gran influencia, una influencia que usted no se imagina el poderío que tiene. Ahorita usted párese en la radio, en la televisión y empiece a hablar del nombre de Jesucristo, verá cuántos enemigos se le van a echar encima, y aún hasta pastores, y le van a empezar a decir el solo Jesús, y van a comenzar a discriminarlo y a aborrecerlo por causa de su nombre. No es nada extraño esto. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2, nuevamente el apóstol Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá o no se levantará ese poder antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Escuche bien esto. Estamos hablando de un poder religioso que se levantará naturalmente después de haberse destruido todos los imperios, y que preservó a través de los tiempos este sistema, el imperio romano, que es la cuarta bestia de la que habla Daniel. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, decíamos, capítulo 2, perdón, versículo 3 al versículo 7. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es? O sea, ¿hacia dónde va encaminándose esto? Hasta que se pare el que va a hablar grandezas, pero en contra de Dios. Por eso dice: hasta que llegue y se manifieste personalmente el que va a hablar en contra de Dios. Este inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y no solamente va a suceder esto, sino que dice el versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o todo lo que se adore, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios. De esto estaba hablando Daniel desde esa época. Ya venía, por eso le decía, la profecía venía en un desarrollo, venía en un crecimiento, venía cada día perfeccionándose mejor, sin cambiar de sistema, sin cambiar de símbolos. Estaba hablando justamente de esto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Decía el apóstol. Ahora vosotros sabéis que lo que detiene para que eso se manifieste, ¿qué es lo que detiene que eso se manifieste? Naturalmente los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo.
porque ya está obrando el misterio de iniquidad. En otras palabras, ya está en funcionamiento y nunca ha dejado de funcionar. Solamente que no se le permite que tome el control absoluto, porque va a suceder solamente cuando sea quitado de en medio lo que ahora le está impidiendo que se manifieste. Pero yo quiero decirle que hay una madurez tan grande en ese sentido que ya pudiera manifestarse y tendría un dominio impresionante sobre todo lo que es el mundo, sobre todo el globo terrestre. Impresionante lo que está diciendo el apóstol Pablo. En otras palabras, ¿sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Haga de cuenta usted que Pablo contempló la persecución salvaje que va a venir cuando la iglesia sea levantada de aquí de la tierra. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Si usted lee detenidamente este versículo, 2 de Tesalonicenses, Pablo está diciendo y estaba contemplando esa persecución, esas matanzas, eso que va a suceder. Por eso es que Juan, cuando vio esta última cuarta bestia que dijo, se quedó mudo, dice la Biblia. ¿Qué es lo que vio Daniel cuando vio esa cuarta bestia? Dijo, es muy diferente, viene con un furor destructor, con manos de hierro, con dedos de hierro, destruyendo. Por eso es identificado como hierro, que viene a hacer una destrucción y una devastación sobre la tierra. Eso es justamente lo que el apóstol Pablo estaba viendo. Él entendió que la predicación del evangelio levantaría oposición. Sin embargo, él se preocupaba más por la apostasía que vendía y no por la persecución. Es por eso que dice, y a vosotros mismos y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar discípulos tras de sí. La mayor preocupación de Pablo era que muchos abandonarían la verdad fundamental de la palabra de Dios para irse a las fábulas, para irse en pos de otras enseñanzas, para no entender lo que es la revelación de la palabra de Dios. Pudiéramos decir que Daniel, Juan y el apóstol Pablo constantemente previnieron a la iglesia de estar en guardia, de estar en cuidado, conforme a lo que la Biblia enseña. Por eso es que hay que ver que ellos están en una concordancia perfecta, hablando del cuidado que debe de haber dentro del creyente, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Juan, Daniel, hablando justamente, hablando de lo que vendría a suceder. Aquí notamos que este tipo de prevención es para tener especial cuidado. Por eso notamos que a través de estos concilios que se han organizado a través de la iglesia, lo único que están haciendo es tomando lo que ellos quieren imponer en las mentes de los hombres, pero menos la palabra de Dios. En otras palabras, es el cuerno pequeño que vio Daniel, que se comenzó a levantar, hablando de un sistema religioso, de un sistema apóstata que vendría en un crecimiento en los primeros siglos, hablando de un sistema que estaría creciendo dentro del poder de este imperio, del imperio romano. Yo sé que usted sabe perfectamente esto que yo le estoy diciendo. Estamos hablando del poder del imperio romano. Dios describió la apostasía bajo diferentes símbolos.
En el libro de Daniel está representado bajo un símbolo de un cuerno pequeño. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 y versículo 6, está representado bajo el símbolo de un leopardo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 y versículo 6. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 13, 5 y 6. Versículos 6. Imagínense usted, aquí está hablando y está amplificando lo que antes habíamos visto en el cuerno pequeño. Hemos visto que el cuerno pequeño se relaciona con los últimos días de la historia de la tierra. Por lo tanto, las actividades de este poder tienen que ver directamente en nuestros tiempos y afecta directamente a usted y a mí. Por eso tenemos que tener ese cuidado. Ya leímos Daniel 7. Leímos que el cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandezas. Y en Apocalipsis 13, 5 y 6 dice que abrió su boca para blasfemar el nombre de Dios, para blasfemar, para hablar en contra de Dios. En otras palabras, Juan y Daniel están perfectamente enlazados en lo que es esta profecía de lo que viene a ser justamente ese cuerno que se levanta en contra de Dios, en contra de la doctrina, en contra del nombre de Jesucristo, en contra del nombre. Yo no entiendo cómo es posible que haya personas que hablen del nombre de Jesús de una manera tan irracional en el sentido espiritual, porque utilizan hasta para menospreciar. Y estamos hablando de gente que dice que conoce a Dios, de gente que dice que es predicador, pero utiliza el nombre de Jesús para humillar a otros. Hay quienes dicen que todos los que son solo Jesús son una secta. No, no es que no podemos decir porque es una secta. Bueno, ¿y qué es una secta? También podríamos decir, bueno, los tripartitos también son una secta, pero no, los solo Jesús son una secta. Y Dios está en contra de lo que es la secta. Así que dice que le dio boca para que hablara grandes cosas, grandes blasfemias, y le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, ¿de quién está hablando Daniel? De ese cuerno que se levanta. Ya lo pudieron identificar, ¿verdad? Ese cuerno que se levanta. Óigame bien, aliado con el sistema político y religioso. Ese tipo de alianza lo va a llevar al poder. Por eso Daniel dice, el apóstol Pablo dice que no puede manifestarse hasta que no sea quitada de en medio la iglesia. No puede darse a conocer mientras la iglesia de Cristo esté aquí. Abrirá su boca en contra de Dios y hablará blasfemias. Daniel lo especificó. ¿De quién dice Daniel que va a hablar ese tipo de blasfemias? El cuerno que se levanta a través del imperio romano, que resurge, que se levanta, que quedó, dice Daniel, de una forma impresionado de ver qué es lo que va a suceder con ese imperio, lo que va a hacer. Dice la Biblia que va a ser una devastación cual nunca ha habido sobre la tierra.
Nunca, dice, en la historia de la tierra se ha visto lo que va a suceder durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Verdad que lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo? Que nunca en la historia de la humanidad ha sucedido algo como lo que va a acontecer. ¿Qué versículo es? 24:15. Naturalmente que está hablando allí el Señor Jesucristo de ese cuerno que se levanta y que desmenuza, que destruye, que hace de las suyas, que Daniel lo identifica como el hierro. El hierro es un símbolo de dureza, un símbolo de destrucción. Si un hierro pega en el techo de este santuario, ni siquiera siente, ni siquiera le hace mella al hierro, porque es pura madera, imagínense. Por eso se utiliza el hierro para describir el poder que tiene, la resistencia que tiene y qué es lo que va a acontecer cuando eso suceda, cuando la iglesia se vaya de esta tierra. Alégrese poquito, hermano. Cuando nos vayamos, entonces va a venir con toda su furia para destruir la tierra. Si es Mateo 24:15. Amén. Ese va a ser. Esa es la intención, realmente. Esa es la intención. ¿Y qué es lo que hace? Exactamente lo que dice Pablo, exactamente lo que dice Juan y exactamente lo que dice Daniel. Se va a levantar en contra de Dios y en todo lo que sea Dios y todo lo que se adora, y demandará que solamente a Él se le adore. Esas son las blasfemias de las que habla Daniel. Político religioso. Más de 3.500 religiones hay. Pues sí. Nunca había ido a Israel un papa. Fíjese. Y ahí es donde se va a sentar el anticristo, en Jerusalén. Judíos. En el templo.
Estamos en la recta final de la iglesia. Estamos en la recta final. Yo nunca había conjugado perfectamente lo que dice Daniel con lo que dice Juan y con lo que dice el apóstol Pablo. Si usted lo conjuga perfectamente, puede usted identificar claramente que es justamente lo que va a acontecer en la etapa final de la iglesia. El resurgimiento arrasador que viene sobre la tierra. Un resurgimiento impresionante. Y quiero decirle que todavía me queda mucho, pero yo creo que no voy a alcanzar a leerlo. No, ni siquiera alcancé a agarrar la mitad. Pero bueno, vamos a seguir, porque sabe que esto que estamos aquí en esta tarde comprendiendo es algo muy importante, que ustedes y yo lo comprendamos perfectamente. Y realmente yo no lo había entendido de esta manera, pero la única manera de poder entenderlo es haciendo una conjugación de la Biblia, haciendo haciendo un análisis profundo y buscar para poder entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Entonces, ¿qué es realmente blasfemias? Porque en una ocasión a Cristo le dijeron que era blasfemia, que era blasfemador. ¿Por qué decían esto de él? Porque decían, porque tú siendo hombre te haces Dios. Para eso es una blasfemia, por eso es una blasfemia. Usted sabe que el anticristo dice que se levanta como Dios, si leímos ahorita, ¿verdad? Por eso es que es una blasfemia. Ellos entienden que alguien que se pone en el lugar de Dios es un blasfemo. Entonces, ellos, cuando Cristo vino a esta tierra, se dieron cuenta quién era y realmente lo que Él hablaba con ellos, y dijeron, bueno, tú como siendo hombre te haces Dios, eres un blasfemo. Entonces, cuando habla de blasfemias, es cuando se trata de una persona que se pone en un lugar y en una posición como Dios. Por eso es que la Biblia dice que es que se levanta, es el que habla blasfemias, porque se pone en un trono y no permite que nadie se adore. Dice la Biblia que hace cesar los sacrificios en el templo de Jerusalén para toda la maquinaria religiosa. Y luego Roma quiere decir, no, oye, pues nosotros te echamos la mano para que estés donde estés. Yo creo que tú y yo sí la hacemos, ¿verdad? Somos cuatro. Los judíos no le hacen, déjalos que paren los sacrificios. Y luego se voltea contra ellos y dice, ustedes también están muy mal empicados, siempre quieren que los adoren, ahora ustedes tienen que adorarme a mí. Pues sí, esa es la lucha que tenemos en este tiempo, que tenemos que permanecer en lo que hemos creído. Por eso le decía al principio la importancia que tiene de permanecer. Daniel permaneció. Y hablando de lo que le estaba mencionando acerca de blasfemias, por supuesto que Cristo no era un hombre que hablaba blasfemias. ¿Por qué? Porque Él era Dios.
Él no estaba blasfemando, no era un blasfemador. ¿Por qué? Porque él era Dios. Si él hubiera tomado una posición que no le corresponde, entonces hubiera sido un blasfemo. Y la Biblia dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Qué significa que no tuvo por usurpación? Que nunca usurpó el puesto de Dios, sino que él era Dios. No era un blasfemo, él era Dios. Es impresionante. Por eso cuando dice blasfemias, en realidad está más especificado a eso, a alguien que se pone en un lugar como Dios. Eso es una blasfemia. Bueno, no sé si usted lo había entendido así, pero ahora puedo darme cuenta que a eso se refiere. Entonces, cuando el anticristo se levanta, dice que se demanda que se le adore a él como Dios. Por eso Daniel dice que habla blasfemias. La razón por la que es blasfemador es porque se pone en un trono como Dios. Ahí es donde tenemos que usted y yo entender la importancia que tiene entender que Cristo no era un blasfemo, como muchos lo ponen por blasfemo. Y es una gran confusión poder querer darle un lugar inferior a Cristo. Muchos se confunden tanto que ya no saben ni qué creer. Dice que era el Hijo de Dios. Bueno, ¿y cuándo Dios tuvo un hijo en el cielo? Pero resulta que la Biblia dice que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿quién lo engendró entonces? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Es una confusión, y eso es lo que Roma quiere que usted y yo entremos en ese ruedo de confusión sin entender quién es Dios y darle un lugar inferior a Cristo, un lugar inferior a Dios. Y ahí es donde tenemos que usted y yo permanecer, luchar para darle el lugar que Él se merece, el lugar que Él tiene. No es que se lo merezca, sino que Él es Dios. Él no usurpó el puesto de Dios, sino que Él es Dios. Él es Dios. Si Cristo no hubiera sido Dios, entonces hubiera sido simplemente un humano, un blasfemo. Los judíos lo veían desde ese punto de vista. Por eso es que ellos decían que era un blasfemo, porque tú, como siendo hombre, te haces Dios. Dice: no te apedreamos, porque querían ellos, le respondieron a Jesús: por buena obra no te queremos apedrear, sino porque blasfemias, porque blasfemas, eres un blasfemo, porque tú, siendo hombre, le dicen, te haces Dios. No apunté el versículo, pero así dice, así como se lo leí. Así que quiere decir entonces que eso era una blasfemia. Y aquí notemos que cuando Cristo se presenta a esta tierra, Él toma completamente la prerrogativa, el privilegio de demostrar que Él era Dios. Y si regresáramos, ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Bueno, mejor lo dejo para la próxima semana. La próxima semana les voy a pedir que participemos más, ¿ok? Voy a darles versículos para que ustedes me ayuden. Y en esta tarde yo espero que cada uno de ustedes haya estado muy atento para poder aprender cosas nuevas acerca de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Guarde muy bien todo esto que usted está aprendiendo, y también a los que siempre están atentos a nuestros servicios a través de YouTube, a través de internet, a través de los sistemas que Dios nos ha puesto para poder mejorar, ¿no? Que son cosas buenas. Es bueno si lo sabemos usar bien. Por eso quiero hablarles de la telaraña de la araña el domingo.
Les hablo con tiempo para que ustedes sepan de lo que quiero hablar y lo que Dios me está dando. Y quiero dedicárselo especialmente a los jóvenes, pero también a los viejos, no crea que no. Usted sabe que hay una telaraña que está tejiéndose en todo el mundo, ¿verdad? Para atrapar. Vamos a tratar de eso el domingo. A ver, léalo, antes de que